Ya lo tenemos al contador y licenciado en Economía, Néstor Alessandria, que obviamente gentilmente nos va a dar su informe, como lo hace habitualmente aquí en Libre Opinión. Muy pero muy buenos días, Néstor. Un gusto tenerte en vivo y en directo otra vez. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Acá estamos, ¿eh? Yo, yo estoy absolutamente desolado porque en realidad el episodio del fallecimiento de la beba de 3 años en el día de ayer fue la culminación de todo un tema de una pobreza estructural que tiene la Argentina. Una campanada para aquellos que te tentan el poder y que hacen oídos sordos. Donde los chicos no deberían fallecer, eh, donde la miseria insoportable que está teniendo la Argentina llega hasta los huesos. La pobreza, según los últimos datos, es del 39,2%, saltó del 37,3% al 39,2%. Alcanza a 18.800.000 personas en la Argentina. Por supuesto, este promedio, el 39,2%, es un promedio, pero existen regiones, por ejemplo, en el noreste argentino, el noroeste argentino, sobre todo en Resistencia, un 54%, que es un índice elocuente donde tenemos parámetros estructurales más difíciles de sobrellevar. Pero también el índice habla sobre el tema de la pobreza en los chicos. La pobreza en los chicos son chicos hasta 14 años de un 54%. Chicos también que tienen entre 6 y 11 años que tienen dificultades para comer. Me parece que es muy difícil ser insensible a todo esto. Mientras estamos hablando de una inflación creciente, donde estamos hablando de que cada día los precios aumentan y la gente ya no sabe cómo alimentarse. Existen viajes, existen conductas reprochables en los funcionarios que miran para otro lado, mientras en la Argentina hay un padecimiento total. Sí, así es, Néstor, como vos decís. Ayer, por ejemplo, estuvo reunido, creo que la Cámpora, y lo que menos trataron fue el tema de pobreza, el tema de inflación, cómo salir de esta situación, que sabemos y es comprensible que si se ejecuta un plan, de un día para el otro no va a haber una solución, pero al menos se ve la preocupación y la ocupación de querer revertir esta situación de pobreza, que no es ni nada más ni nada menos, corregime, la producción inflacionaria que produce el mismo Estado. Porque acá no es que es el empresario que desmedidamente aumenta sus costos, no es el empleador que restringe tal vez su producción para no tomar empleo. Todo lo contrario, han crecido las tasas de empleo, y esto vos lo dijiste el programa pasado, pero ¿qué está pasando? Porque el tema es, ay, estamos preocupados porque estamos haciendo todo lo posible, crece la tasa de empleo, pero no podemos bajar la inflación. Señores, ustedes no pueden bajar la inflación porque siguen produciendo gasto público constantemente. No sé si estoy equivocado, corregime. No, es correcto. Además, según ese informe también hay un crecimiento económico moderado, macroeconómico, pero ese crecimiento no llega a los bolsillos de la gente. La gente no siente ese respaldo y queda solamente en pocas manos ese crecimiento. Además, por supuesto, nadie quiere una devaluación del peso ni nada por el estilo. El tema es que incluso hasta los mismos funcionarios, por ejemplo, Ignacio Mendiguren dice que sería catastrófico un tema de ese estilo. Pero sin embargo, lo que se está haciendo, por ejemplo, el plan Soja 1, el Soja 2, ahora una devaluación encubierta para todo el campo, es decir, son medidas inevitables
porque lo que escasea en la Argentina son los dólares, y la Argentina necesita esos dólares, sin ninguna duda. Vos fijate que Argentina ha perdido en este mes 1.981 millones de dólares, cada vez existen restricciones mayores para importación, realmente las empresas muchas veces no disponen de elementos para seguir su producción porque esa importación está restringida. Hay cepos para la compra de dólares, hay muchos dólares que están en el colchón o afuera de la Argentina porque los mismos argentinos no tenemos confianza en el sistema. Y justamente lo que agrava toda esta situación es la falta de expectativas. Las expectativas son nulas o casi nulas en función de un desarrollo. Y vuelvo a insistir siempre en el tema de que es necesario solucionar el tema político porque la economía está atada al sistema político. El sistema político tiene que aglutinarse en función de diálogos constructivos. En la grieta, que algunos dicen, por ejemplo, el jefe de gabinete Rossi, que fue provocada en su oportunidad por el 5 y demás, me parece que eso es desvirtuar todo este tema. Me parece que nadie puede tirar la primera piedra, ni nada por el estilo, sino de lo contrario, lo que hay que hacer es aunar esfuerzos para tener diálogos comunes. Sí, por supuesto. También fíjate vos un poquito la incomprensión de algunas situaciones. Se han dado de baja planes sociales, ¿no? Porque tal vez no eran o no estaban suficientemente clara la papelería, cómo eran, pero obviamente eso produjo los piquetes, la instalación en la 9 de julio, pero evidentemente tal vez dentro de esa cantidad de personas, por estos planes manejados por punteros y demás, esa gente tiene que tener una salida también. O sea, con esto yo no estoy respaldando los piquetes, los planes que no se reconvirtieron nunca y siempre fueron un lugar de caza furtiva de votos o furtivo de votos, pero cuando vos salís de una situación así, me remito a lo que vos comenzaste. Esta gente, estos papás que ya perdieron esta niñita de 3 años, pero que también perdieron un niño, no que haya fallecido, sino que se lo quitaron su guarda como papás y lo pusieron en un lugar de adopción, cosa que también me ha pasado con la hermanita de 3 meses, la melliza o gemela. Nos hace recomponer nuestras ideas. Esta gente estaba viviendo en una cuadra de la casa de gobierno, no tenía ningún tipo de subsidio, había estado algunos meses en estos lugares de contención, pero con el problema que estos lugares de contención también tienen situaciones, se les roban las cosas, en algunos dividen a la familia, las mujeres con los hijos por un lado, los hombres por el otro, los hombres se quejan y las mujeres porque dicen que en esos lugares se levantan a la mañana y le falta todo, cuando vuelven le falta todo, tienen que volver a hacer la cola para la contención y no saben si les toca o no, de acuerdo a la hora que lleguen. O sea, es muy complejo esto. Los funcionarios que están para servir, en realidad no sirven. Porque vos tenés que tener contemplado eso. Si vos sos un funcionario probo, estudiaste la carrera que corresponde, sabés los avatares que hay, sabés las denuncias, que faltan cosas, bueno, tenés que tomar los recaudos del caso. Y en este caso, y ojo que estoy tanto criticando al gobierno nacional como al gobierno de la ciudad, ¿eh? De los dos lados viene el asunto. Entonces, cuando vos no tenés gente proba dentro de la situación y aquel que, no sé, estudió para zapatero, quiere ser arquitecto, las cosas no caminan. O que es puesto como arquitecto, las cosas no caminan. En el caso de esta chiquita, me remito a un libro de Tiago Farro, El padre de la niña muerta, donde él describe con una lógica asombrosa y que duele mucho. Dice, todos los días se muere y todas las noches se muere, porque sentir que un hijo tuyo fallece, y sobre todo en esas condiciones, es agravante, es agravar la sensibilidad de cada uno. Y me parece que
la falta de idoneidad, de sensibilidad de los funcionarios, es lo que permite este tipo de situaciones. Ujú. Me parece que somos rehenes de nuestra propia impericia, me parece que cada vez el país nos desgasta a cada momento, cada vez las noticias invaden nuestro corazón y eh, cualquier acción que haya, por ejemplo una devaluación, es una devaluación sin plan. No tenemos plan, no tenemos un alcance a mediano y corto plazo, no sabemos qué va a pasar más adelante, no tenemos expectativa, nuestros hijos se van. Realmente es un panorama muy difícil. Eh, Nosotros, por supuesto, decimos que a nuestra edad ya hemos cumplido, no tenemos que quedar acá y demás, pero eso pensar en una lógica que excluye, porque nosotros tenemos que pensar también en los que nos siguen. Siempre hay que pensar, y lo digo, esto que generalmente se habla hay que pensar en la tercera generación. Yo pienso que hay que pensar en la cuarta generación siempre, porque a pesar de que no los veamos nosotros a ellos, no los conozcamos, si no tenemos, la mayoría no vamos a tener esa suerte, eh, siempre hay que trabajar para una generación, para generaciones posteriores, porque esas son las generaciones que van a salvar al país y van a salvar a nuestra gente. Y coincido completamente, siempre dije que tenemos que pensar en un país de 50 años para adelante. Por último, un personaje controvertido, colega tuyo, contador, hombre, fue ministro de Economía de la Argentina 2 veces, al menos creo, si mi memoria no falla, en épocas de Frondizi y en épocas de, creo que de la Rúa, me estoy refiriendo a Domingo Cavallo, ha manifestado que Argentina va a tener que afrontar con el nuevo gobierno un plan o una moneda o ser bimonetarista. ¿Qué opinás para cerrar el espacio de hoy? En realidad nosotros estamos pensando en la moneda. Siempre nuestras acciones son de esa manera. Por ejemplo, el comerciante dice que el contado con liqui llegó ayer a 407 pesos. Bueno, entonces ahora lo que hace es una corrección de sus propios productos a pesar de que los componentes este, que genera para obtener su producto no sean importados. Es decir, siempre pensamos de esa manera. Sin embargo, nosotros no tenemos una reserva como para hacer un cambio estructural de esa manera, un cambio monetario de esa manera. Lo que hay que hacer es disminuir el déficit fiscal, reordenar las partidas y de esa manera tener un Estado con una moneda más fuerte, porque justamente el Banco Central, su función es respaldar la moneda. Al no respaldar la moneda, me parece que estaríamos desarticulando el objetivo que tiene esa institución. Perfecto, ¿algo más a consideración para este fin de semana, más allá que mañana es el Día de las Malvinas, lo hemos homenajeado a través del brigadier Filippini y esos 649 centinelas que están allí permanentemente custodiando nuestras tierras, nuestras legítimas tierras en las Islas Malvinas? No, simplemente decir de que hay una pobreza que nosotros hasta la omitimos. Eh, Tenemos, cuando vamos a todos lados, miramos gente viviendo sobre el colchón, sobre colchones improvisados o sobre el mismo piso, y nosotros es como que nos hemos acostumbrado a ese tipo de cosas. Y tenemos que desarticular ese tema, porque nosotros tenemos que mirar a los ojos a aquel que necesita y de esa manera vamos a ser un país más justo. Bueno, sí, esperemos, ¿no? Que realmente sea así como vos decís, porque nos cuesta, nos arrastramos realmente por lo que está pasando aquí en la Argentina y evidentemente lo que pasó ayer, nunca más, no tiene que pasar nunca más, nunca más, y esperemos que así sea. Ojalá. Desgraciadamente costó una vida que ni siquiera alcanzó a vivirla. Pensemos en eso, pensemos en eso.
Muchas gracias, Néstor, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, abrazo grande. Igualmente. Pasaba el contador y licenciado Néstor Alessandri aquí en Libre Opinión con su comentario económico. Ahora sí les propongo una pequeñísima pausa y vamos a ver todo lo que acontece o aconteció en el panorama internacional. ¿Sí? Pausa y enseguida estamos aquí en Libre Opinión.